recibir a Martín. Nos va a traer una plática más para que podamos seguir, que el alfarero siga trabajando con nosotros, que el alfarero siga trabajando con nosotros. Adelante. Gracias, hermano. Bueno, pues buenas tardes a todos los que están aquí, ¿verdad? Mi nombre es Martín y pueden tomar su lugar, por favor. Qué bonitas enseñanzas, ¿verdad? De que nos habló nuestro hermano, ¿verdad? Acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Damos la bienvenida a todos los que están aquí, ¿verdad? Tal vez unos ya nos conocen, otros no, ¿verdad? Pero el Señor, Dios, sí nos conoce a todos, ¿verdad? Y pues la siguiente plática, ¿verdad? De este retiro que estamos presenciando en este día, es una enseñanza acerca de la maldición a la bendición, ¿verdad? El hombre en la tierra, por introducción, tenemos aproximadamente viviendo desde la creación del hombre hasta este tiempo, tenemos aproximadamente más de 6,000 años viviendo el hombre en la tierra, conforme a la palabra de Dios. Hermanos, me acaban de confirmar que hay carros que están abiertos, las ventanas, si usted dejó su carro abierto porque está lloviendo, se le puede meter el agua. No sé si alguien dejaría su carro abierto, ¿verdad? Para que le vaya a cerrar, porque, ¿verdad? Vaya a llegar y abra la puerta y toda el agua se vaya a salir, ¿verdad? Entonces, antes de que pase eso, amén, gracias. Bueno, estábamos diciendo que, ¿verdad? El hombre tiene más de 6,000 años viviendo en la tierra. O sea, hablando de la creación del hombre, no le estoy hablando de la creación de los ángeles, porque eso es una eternidad para atrás. Pero del hombre en la tierra, aproximadamente tenemos más de 6,000 años viviendo, ¿verdad? Y vemos que la voluntad de Dios era que el hombre viviera eternamente en la tierra. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre en la tierra. Ese era el pensamiento de Dios para el hombre. Y vemos que la palabra de Dios dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo, ¿verdad? Y para que el hombre tuviera vida, dice la palabra de Dios, que Dios sopló adentro de ese cuerpo que Dios había formado, sopló aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. Un ser viviente fue ese hombre, ¿verdad? Y muchos ya conocemos la historia, que Adán fue el que le puso los nombres a los animales, ¿verdad? Todo eso ya lo conocemos, ¿verdad? Y cuando Adán puso el nombre a todos los animales que vemos, dijo, bueno, pues cada uno con su pareja, y pues ¿dónde está la mía? Todos eran diferentes. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le hizo o le puso sueño a Adán, ¿verdad? Un sueño profundo. Y una de sus costillas, ¿verdad? De Adán, de ahí Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, ¿verdad? Y de allí Dios, ¿verdad? Los puso en un huerto. Ellos andaban desnudos, no conocían el bien y el mal en ese momento. Y Dios nada más les dio un mandamiento, ¿verdad? Para que el hombre viviera eternamente. Ahí le puso el árbol de la vida, pero les dio un mandamiento y les dijo, miren, de todo árbol, de todo fruto que hay aquí en el huerto, dice, ustedes pueden comer. Dice, pero no comerán del árbol, del fruto de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Dice, porque el día que de él coman, ciertamente morirán.
Ese fue el único mandamiento que Dios les dio en ese momento al hombre. Ahora, si ellos hubieran obedecido el mandamiento de Dios, el hombre o la muerte no hubiera existido. Porque como les dije, la voluntad de Dios era que el hombre viviera eternamente, pero sin pecado, o sea, sin malicia, sin maldad. Pero cuando el hombre, ¿verdad? La Biblia no nos especifica exactamente cuánto tiempo ellos vivieron en ese huerto. No nos dice si fueron años o no nos dice la Biblia exactamente. Y nosotros no podemos decir, no, pues vivió tantos años, no nos dice la palabra de Dios. Pero lo que sí nos dice es que ellos andaban ahí en el huerto desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había entrado en ellos malicia, el pecado, la maldad. Pero una vez que desobedecen la palabra de Dios, dice la Biblia que, ¿alguien sabe aquí quién fue el que engañó a aquellos hombres o a aquella pareja en la tierra? La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, ¿verdad? El diablo le puso a Eva, como le dijo, la verdad a medias, porque el mandato de Dios fue, miren, no coman de este árbol, porque el día que coman de él van a morir. Pero la serpiente llegó donde estaba Eva y le dijo, así, con que Dios os ha dicho que el día que coman de este árbol van a morir. Y le dijo, no, dice, no morirán, le dijo la serpiente. No morirán, le dijo. Dice, porque Dios sabe, dice, que el día que ustedes coman de este fruto, se van a abrir vuestros ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva come del fruto el cual Dios no le había dicho que comiera, ¿verdad? Comió y dice la Biblia que al instante se le abrieron sus ojos, ¿verdad? Y le dio el fruto a Adán también, y sus ojos fueron abiertos. Y lo primero que ellos vieron fue que estaban desnudos. O sea, cuando estaban en la inocencia, no se daban cuenta, para ellos era algo normal. Era algo normal verse así sin ropa o sin hojas, ¿verdad? Pero una vez que comen de este fruto, empezaron a mirarse y dice que se vieron que estaban desnudos. Y dice que cortaron hojas de higuera y se cubrieron. Entonces la voz de Dios empezó a pasearse por el huerto y empezó a decir, Adán. Empezó a hablar a Dios, Adán, y le decía, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escuchó la voz de Dios, pero él se escondió. Se escondió de la presencia de Dios. Antes no lo había hecho. En el tiempo de su inocencia, Dios le hablaba y no se escondía. ¿Por qué? Porque tenía una comunicación entre Dios y Adán, o Adán y Dios. Y no se escondía. ¿Por qué? Porque su mente estaba limpia, estaba pura, era inocente. Pero cuando la voz se pasea y empieza a hablarle a Adán, y Adán se escondió por ahí en unos árboles. Y Adán escuchó la voz de Dios y le dijo Adán a Dios, escuché tu voz, dice, pero tuve miedo y me escondí. Y en veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos pasa a nosotros que en veces, por decirlo así, hacemos algo malo y en vez de acercarnos a Dios para que nos perdone, nos alejamos de su presencia. Nos pasa como Adán en veces, ¿verdad? Y le dice a Adán, oí tu voz, dice, pero tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Dice, ¿acaso has comido del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y ahí Adán, hermanos, empieza a culpar, ¿verdad? A su mujer. Le dice, mira, la mujer que tú me diste, dice, ella me dio del fruto y comí.
Y la mujer le echó la culpa a la serpiente me engañó. Ahora, las consecuencias que vienen sobre Adán y Eva fueron consecuencias terribles, porque no nada más él pagó el precio, sino que todos los descendientes que venimos de esa descendencia de Adán y Eva, ya nacimos con la malicia, con el pecado. La palabra tradicionalmente se dice, ¿verdad? El pecado de la, ¿cómo se le dice? No, se me olvidó. El pecado original, ¿verdad? Eso es lo que la palabra tradicionalmente se viene explicando, el pecado original. Todos ya nacemos con esa malicia, ese pecado. Y vemos ahí las consecuencias de que Dios, número uno, se corta la comunicación entre Dios y el hombre. O sea, la comunicación o la relación que tenía Adán en el tiempo de su inocencia, al fallarle a Dios, esa comunicación o esa plática que Adán y Eva tenían con Dios íntimamente, se corta. O sea, esa fue la consecuencia, y no nada más eso, sino que al hombre le dijo, ¿verdad?, que con el sudor de su frente iba a ganar, ¿verdad?, el pan de la tierra. Y por eso nosotros nos levantamos temprano de mañana y nos vamos a trabajar, unos en la mañana, otros en la tarde o otros en la noche, ¿verdad? Pero total, que esa fue la consecuencia por causa de la desobediencia de Adán, ¿verdad? Trabajamos, y no nada más fue eso también, sino que Dios los expulsó del paraíso. Dios los sacó de ese lugar que Dios le había hecho para que ellos estuvieran viviendo allí felices y contentos, ¿verdad? Entonces Dios los sacó y puso 2 ángeles ahí en la puerta de la entrada al huerto para que no pudieran entrar. Y vemos ya más adelante que entró la maldad, ¿verdad?, al mundo. Vemos que Adán tienen 2 hijos, Caín y Abel. Abel fue un hombre que era pastor de ovejas, y Caín fue un hombre que le gustaba cultivar la tierra. Él era lo que le gustaba era sembrar vegetales, plantas, y él era lo que él le gustaba hacer, ¿verdad? Y entonces llegó el día que Caín y Abel ofrecen un sacrificio a Dios, ¿verdad? Abel trae un cordero, Caín trae el fruto de la tierra. Pero vemos que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y la de Abel sí? Pues podemos decir que Abel trajo de lo mejor, o sea, de las ovejas que le habían nacido en su ganado, ¿verdad? Él trajo lo mejor para Dios, y Dios miró con agrado esa ofrenda, y la de Caín no la miró con agrado. Entonces aquí la enseñanza para nosotros es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, le traigamos de lo mejor. O sea, lo mejor que hay en mí, ¿verdad? Lo mejor que hay en usted, su corazón, ¿verdad? Eso es lo que Dios pide del ser humano. Ahora, ¿por qué Dios pide el corazón del hombre y de la mujer? ¿Por qué es que Dios se interesa que yo le entregue mi corazón a Él? ¿Por qué Dios se interesa que usted le entregue su corazón a Él? ¿Por qué Dios no me pide, vamos a decir, los riñones o el hígado? ¿O por qué Dios no pide otro órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que Él pide el corazón. ¿Sabe por qué Dios pide el corazón del ser humano? Es porque en el corazón se encuentra la voluntad del hombre. En el corazón se encuentran los sentimientos, las emociones del hombre, ahí se encuentran en el corazón.
Por eso su palabra dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios quiere de nosotros es algo simple, no es complicado, es el corazón que está en nuestro interior. David era un hombre que le decía a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Entonces, lo que alejó, ¿verdad?, a Adán y Eva de Dios fue el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte entró al mundo por un hombre nada más. Nosotros vemos, ¿verdad? Se muere uno, vive otro, y se muere uno y vive otro, y así va. Así va. ¿Por qué? Porque la muerte entró al mundo por un hombre, que fue Adán, y fue el pecado la consecuencia de la muerte. Ahora, de eso no hay escape para nosotros. Un día yo voy a partir de esta vida, ¿verdad? Yo no sé cuándo, ¿verdad? Yo no sé cuándo. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque a mí me tocó nacer, yo no pedí nacer en este mundo, pero un día nací. Un día nací, y así como un día nací, la muerte va a llegar a mi vida. Ahora, ¿qué es lo que Cristo dijo acerca de esto? Dice: estar preparados. Estar preparados para cuando ese día llegue a nuestra vida. Hablando de la muerte, había un hombre, una historia en la Biblia que hay. Había un hombre que él dice que su hacienda había producido bastante. O sea, su heredad, lo que él tenía, su parcela, su hacienda, sus terrenos, habían producido muchísimo. Y este hombre hablaba contra él o en sí mismo. Al ver que su hacienda se le había aumentado, al ver que su fruto había engrandecido, ¿verdad? Él empezó a hablar con él mismo y dijo: bueno, mis frutos y mis bienes han aumentado, dijo. ¿Qué voy a hacer? Y dijo este hombre: bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer, dijo. Derribaré mis graneros, dice, y los voy a hacer más grandes. Fue lo que su pensamiento de él, así pensó, ¿verdad? Dice: voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y lo que pensó lo hizo, derribó sus graneros y los hizo más grandes, ¿verdad? Y de Dios no se acordaba para nada. De Dios no, él no decía: bueno, pues le voy a dar gracias a Dios porque mis frutos y mis bienes han aumentado en la tierra. De Dios no se acordaba nada. Él vivía su vida, ¿verdad? Vivía su vida y vivía su vida. Y ya cuando este hombre había hecho sus graneros, lo más grande, él dijo estas palabras con sí mismo. Dice: ahora sí, dice, alma mía, dice, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Dice: come, bebe, regocíjate. Estaba hablando con él mismo. Pero hubo una voz del cielo que le dijo, dice: en esta noche, dice, vienen a pedir tu alma, dijo. Y le dijo: ¿y lo que has hecho para quién será? Muchos nos podemos identificar con este personaje que la Biblia nos habla, ¿verdad? Su vida de él era hacer y hacer y hacer y hacer y hacer.
Ahora, el hacer no tiene nada de malo. Dios no condena el hacer. Si usted quiere hacerse rico, hágase, gloria al Señor. Pero nada más no hay que olvidarnos de Dios. Este hombre había agradecido mucho y tenía mucho, pero llegó el día que vienen a pedirse su alma. Así como el día va a llegar en que Dios me va a decir, bueno, hasta este año llegaste y aquí se te acabó tu vida. Así como le llegó a este hombre. Y luego Jesús dijo, cuando le llega la muerte a este hombre, y Jesús dijo, así es todo aquel, dijo, que es rico para sí y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esta enseñanza acerca de la muerte, verdad? O acerca del vivir en este mundo. Que nuestra vida sea o esté preparada para ese día. Por eso su palabra dice, amístate ahora con Él. O sea, si yo estoy enemistado con Dios, si yo estoy alejado de Dios, si yo no platico con Dios, ¿verdad? Entonces estoy enemistado con Él. Entonces, si mi vida va de esa manera, entonces es el tiempo de que yo me amiste con Dios. Ahora, si usted, ya dije de mí, ahora voy a decir de usted. Ahora, si usted está alejado de Dios, si no tiene una comunicación con Dios, si no tiene un acercamiento con Dios, hoy es el día que puede, como dice su palabra, amístate ahora con Él y tendrás paz. Y por hacer eso, ¿qué va a pasar? Nos va a ir bien. Nos va a ir bien en las cosas de Dios. Ya se hizo un llamamiento al altar, ¿verdad? Y sigue otro y después otro. Entonces es el tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Mire, yo no conozco su vida. Yo no la conozco. Yo no sé cómo vive, ¿verdad? Ni usted conoce mi vida. Usted no sabe cómo vivo, ni yo sé cómo usted vive. Pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que sí sabe cómo estamos viviendo delante de Dios. Ahora, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que yo me acerque a Él, que le entregue mi vida a Él, que le entregue mi corazón a Él. Ese es el propósito de Dios, por medio de su palabra lo sabemos. Pero ¿qué pasa, estimado amigo? ¿Qué pasa si yo leo la palabra de Dios y me dice que me amiste con Él? ¿Qué consecuencia yo puedo traer si no me amisto con Él? O sea, si no le pido a Él compasión, ¿qué consecuencias voy a recibir yo en mi vivir en este mundo? Van a traer consecuencias. Pero si es lo contrario, que me amisto con Él, van a llegar bendiciones a mi vida y Dios va a empezar a mostrar, ¿verdad?, su misericordia a mi vida. Ese es el plan de Dios, que el hombre se amiste con Él, que yo me reconcilie con Él, que yo haga un pacto con Dios. Mira, Señor, yo he tenido una vida así, he hecho esto que a ti no te ha agradado, he hecho acá y he estado acá y he hecho de todo, Señor. Pero yo sé que tú conoces mi vida. Entonces, si yo empiezo a platicar con Dios en una forma confiada, porque somos creación de Dios, nosotros no debemos de tenerle miedo a Dios. O sea, digo, para acercarse a Él, ¿verdad? No, yo no tengo que tenerle temor a Dios, sino venir con mi corazón humillado delante de Dios.
O sea, yo debo de venir hasta, como dijo nuestro hermano, con lágrimas en mis ojos. Debo de venir con mi corazón abierto y decirle, mira, Señor, aquí está mi corazón, es tuyo, yo te lo entrego, yo te lo doy. Y cuando uno le abre las puertas del corazón a Dios, Dios va a empezar a obrar. Dios va a empezar va a empezar a mandar sus bendiciones a nuestra vida, a nuestro corazón. En la enseñanza esta hay una historia también de un hombre que se llamaba Jonás. Y Jonás, Dios le habló a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y había una ciudad que se llamaba Nínive. En esa ciudad, la gente que vivía en esa ciudad, había hecho muchas cosas malas. Y la maldad de aquella ciudad de Nínive ya había subido ante la presencia de Dios. Entonces Dios le habla a Jonás y le dice, mira, Jonás, ven. Y Jonás viene con Dios y le dice Dios a Jonás, mira, ve a la ciudad de Nínive y dile a esta gente, dice, que voy a destruir esta ciudad, dice, porque la maldad de esa ciudad ya había subido ante la presencia de Dios y Dios había decidido exterminar aquella ciudad. Pero Jonás no obedece a la palabra de Dios. Entonces Jonás dice que se va a otra ciudad y agarra un barco. Y en ese barco se va a una ciudad que se llamaba Tarsis, ¿verdad? Se fue en el lado contrario que Dios le había mandado. Entonces cuando ya Jonás iba en el barco, ¿verdad? En aquel gran barco, dice la palabra de Dios que empezó a haber una gran tempestad. Empezaron los vientos, empezaron las lluvias y las olas empezaron a crecer y a crecer. Y aquel barco estaba por hundirse. Entonces los hombres que iban en ese barco se agarraron de temor y empezaron a tirar todas sus cosas. Empezaron a tirar las cosas. Y Jonás dormía en aquel bote, en aquel barco. Entonces Jonás sale de abajo, ¿verdad? Y ya los que estaban en ese barco le preguntan, ¿quién eres tú? Le dicen. No, pues yo soy Jonás, dice, profeta de Dios, y temo a Dios. Y les dice, aviéntenme a la mar y el mar se os va a quietar. Y sí, lo agarran a Jonás y lo avientan al mar y Dios ya tenía un pez preparado ahí. Cuando a Jonás lo avientan del bote, enseguida el pez, ¿verdad? Se lo comió. Le hizo así, me imagino que era un pez. Pues bueno, Jonás no sabemos si era chaparrito, o era grande, o era muy alto, era delgado, o era más ancho, no sabemos. Pero ese pez, creo que era un pez, pues, gigantón, ¿verdad? Pues para que le cabiera en el estómago a Jonás. Imagínense la bocona, ¿verdad? Se lo comió vivo. Y se lo come este pez a Jonás. Y duró Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Imagínense cómo pudo sobrevivir en el estómago de ese pez. Únicamente por la voluntad de Dios. Él vivió. Y ese pez, ¿verdad? Regresó, ¿verdad? Y lo fue a tirar a donde Dios le había mandado que fuera a enseñar o que fuera a predicar a aquella ciudad. Entonces el pez, ¿verdad? Lo lleva a aquella ciudad y Jonás empieza a entrar por la ciudad y eran 8 palabras que él dijo a esa gente. Dice la Biblia que esa ciudad era de 8 días de camino. Entonces Jonás fue, ¿verdad? Y fue caminando y las palabras que él le habló a la gente de aquella ciudad le dijo, de aquí a 40 días, dice, Nínive será destruida. Y Jonás iba, ¿verdad? Y su predicación era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué creen que aquella gente cuando oyó estas palabras, qué creen que hizo aquella gente? ¿Cómo?
se rieron, bueno, sí se rieron y se arrepintieron. O sea, cuando oyó esa gente el mensaje que Dios iba a destruir a esta gente, se arrepintió aquella gente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando escuchemos la palabra de Dios, que haya algo en nuestro corazón que nos haga reaccionar. O sea, que haya algo dentro de mí que me haga recapacitar. Porque aquella gente al oír ese mensaje recapacitaron y creyeron la palabra de Jonás por mandato de Dios. Y aquella gente creyó. ¿Y qué cree que hizo aquella gente? Primeramente dice, se arrepintió. El rey de aquella ciudad dice que mandó a toda la gente a ayunar. A los animales, a todo el que vivía en aquella ciudad. El rey de esa ciudad los mandó a ayunar, ¿verdad? Y empezaron a orar a Dios. Empezaron a clamar a Dios. No sabemos qué era lo que clamaron porque la Biblia no nos dice qué era lo que le dijeron a Dios. Pero lo que sí nos dice que se arrepintieron. Tal vez estos hombres han de haber dicho, Señor, perdónanos. Mira, no destruyas nuestra ciudad. Tal vez ellos dijeron esas palabras. La Biblia no lo dice, pero me estoy imaginando que tal vez ellos así dijeron. Mira, Señor, perdónanos. Perdónanos, ya no vamos a volver a hacer lo que a ti no te agrada. Perdónanos y quítanos el castigo. Entonces la palabra de Dios dice que Dios escuchó su oración. Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su arrepentimiento. Dios escuchó sus palabras, así como Dios escucha mis palabras. Cuando hay en mí palabras de arrepentimiento, cuando hay en mí palabras que salgan de lo profundo de mi corazón, Dios las puede escuchar. Si usted, ¿verdad?, le salen palabras de su corazón, de arrepentimiento, ¿verdad?, de acercarse a Dios, de tener una comunicación con Dios, Dios escucha sus palabras. Porque Dios, así como nosotros tenemos oídos, Dios también tiene oídos para escuchar. Así como nosotros tenemos ojos, Dios también tiene ojos para ver. Así como nosotros tenemos corazón que sentimos, Dios también tiene un corazón. Entonces, las palabras, ¿verdad?, que salgan de nuestra boca, como aquella gente hizo, ¿verdad?, fue sincero y Dios perdonó. Dios perdonó lo que había dicho que les iba a hacer. Dios lo perdonó. Así como Dios me puede perdonar a mí, así Dios lo puede perdonar a usted también. Así como Dios es bueno, y Él tiene compasión del que se acerca a Él, del que se acerca a Él y que recibe, ¿verdad?, su palabra. Bueno, para terminar, dice, ¿qué es lo que nos acerca a Dios? O sea, ¿qué es lo que me acerca a Dios? ¿Qué es lo que me mueve en mi corazón? Miren, como un pequeño testimonio para terminar acerca de mi vida. Cuando yo tenía 18 años, que ya es, ¿verdad? No saben, ya ni me acuerdo cuántos años hace de eso, ¿verdad? Pero hace como unos 26 años, ¿verdad? Cuando yo tenía 18 años, ¿verdad?, llegaban unos pensamientos a mi mente. Y esos pensamientos eran que decían, entre mí mismo decía, cuando yo me muera, dice, ¿qué es o a dónde me voy a ir? Y yo vivía con un temor tan grande. Cuando yo tenía 18 años, vivía con un temor de saber
de conocer cuando yo me muriera, para dónde me voy a ir, porque hay mucha gente que dice, mira, cuando tú te mueras, aquí se acabó todo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, porque nosotros va a llegar día que vamos a morir y va a llegar día que vamos a resucitar también. Pero entonces lo que yo me decía, ¿qué es lo que va a hacer de mí cuando yo me muera? ¿A dónde me voy a ir? Pero conociendo la palabra de Dios, conociendo las palabras del Señor Jesucristo que dijo Cristo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, si nosotros queremos, cuando resucitemos, si queremos estar con Dios, entonces lo que dice su palabra, ¿verdad? Me tengo que amistar con Él. O sea, debe de llegar en mí algo que me acerque a Dios, que hable con Dios, que le pida a Dios, que busque a Dios, porque su palabra dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de su pueblo, del que clama. Dios nada más está con los oídos abiertos, esperando a ver a qué horas le empiezo a hablar yo a Dios, a ver a qué horas empiezo a pedirle a Dios. Bueno, estimados amigos, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estuvieran con nosotros y nos da alegría al verlos ustedes aquí, ¿verdad? Nos sentimos contentos, ¿verdad? Y pues gracias que nos escucharon y puestos en pie, y con nosotros nuestro hermano pastor, ¿verdad? Y él va a decir lo que se sigue. En pie, por favor, si son tan amables. Lo que causó desde un principio en Adán y Eva la desobediencia tiene los mismos efectos hoy en día, los mismos. Si desobedecemos las leyes terrenales, va a tener sus consecuencias. Si las obedecemos, va a tener su buen pago. Y ante Dios, una de las cosas que Él quiere quitar cada día del corazón de nosotros, precisamente es esa desobediencia o es esa rebelión en contra de Dios. Este cuerpo por naturaleza se rebela, no quiere. Si a mí me preguntaran ahorita si estar aquí o estar en la playa o qué sé yo, por allá disfrutando, a lo mejor diría este cuerpo, no, pues mejor allá. Y la única razón por qué este cuerpo se rebela contra Dios es porque, decíamos hace unos momentos, como es polvo, ¿a dónde va a regresar? Al polvo. Polvo fuiste tomado y al polvo vamos a tornar. Pero lo interesante es esto, su alma, su corazón, ese es el que dice, ¿sabe qué? Podía estar allá, pero prefiero estar aquí. Y eso es querer ser obediente. Y yo quiero invitarles a ustedes, a todos juntamente, ¿verdad? Que digamos juntos, decirle, Señor, yo quiero ser obediente a ti. O sea, no quiero que sea la maldición de la desobediencia que siga en mí, sino más bien quiero que sea la bendición de la obediencia a ti. Y cuando nosotros decidimos ser obedientes al Señor, todas las bendiciones que Él nos promete por su palabra, las podemos pedir con toda confianza a Dios, porque hemos sido obedientes a Él. Así es que, ¿por qué no se viene conmigo y vamos a decirle juntos al Señor unos momentos? ¿Qué les parece? Véngase, vamos a hacer un poquito de ejercicio también. Véngase y vamos acá al frente todos juntos, le voy a animar y vamos a decirle al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser obediente, Señor, quiero ser obediente. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes en lo poco, Dios nos va dando cada día ese sentir para ser cada día más obedientes. En esta obediencia, vénganse conmigo como obedientes.
Véngase, por favor. Vamos juntos a pedirle al Señor. Cuando hay un corazón, les digo, un corazón sensible, unos vénganse por este lado para que así o háganse para acá, sí, para que podamos estar todos más bien. Hágase poquito más para acá, hombre. Más. Vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser obediente. Así como está de pie, ¿por qué no levanta sus manos y dígale, Señor, si ha habido, Jesús, desobediencia y esto lo único que ha traído ha sido mal a mi vida, en este día, Señor, yo renuncio, Padre, en el nombre de Jesucristo, a esa maldición de desobediencia, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Quiero ser obediente, Jesús. Quiero ser obediente, Señor, a tu palabra, Jesucristo. Quiero ser obediente, Señor Jesús, a tu Espíritu Santo. Levante sus manos. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Jesús. Tómala, Señor, tómala. Tómala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Aquí está mi vida, Señor. Haz de mí, Jesús. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Que sea mi corazón, mi mente, mi espíritu, Señor, que esté dispuesto, Señor, a vivir en obediencia a ti, Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en ser obedientes, Jesús, encontramos, Señor, todas las bendiciones, todo el bien, Señor, que tú anhelas, que tú quieres para cada uno de nosotros, Jesús. Aquí estoy, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Jesús. Tómame, Señor. En tus manos estoy, Jesús. En tus manos estoy, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No te